GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre en compañía de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Pensamiento Crítico llega gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Señoras y señores, buenas noches. Este jueves 8 de octubre de 2020 vamos a conversar sobre temas importantes aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Saludamos cordialmente a la doctora Natalia Sierra, ella es socióloga y docente universitaria. Natalia, muchas gracias, muy amable por aceptar este diálogo. Vamos a conversar sobre octubre del 2019, las lecciones y reflexiones que dejaron estos sucesos hace un año y también cuáles son las lecturas y las reflexiones que deben hacer nuestros gobernantes de hoy, actualmente, y los futuros, los que están disputándose llegar a la Asamblea Nacional y llegar al Palacio de Gobierno. Natalia, nuevamente, muchas gracias, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por el espacio. Al año de octubre de 2019, ¿cómo podemos leer, juzgar esos sucesos ya con la cabeza fría, ya con un poco más de tranquilidad y reflexión, Natalia, por favor? A ver, hay que entender que las sociedades son espacios muy complejos, ¿no? Es decir, además no son estáticas, están en permanente transformación porque la sociedad está compuesta por una diversidad de intereses, ¿no? Que no siempre están, digamos, en acuerdo, ¿no es cierto? No siempre están en consenso. Entonces, estos sucesos, ¿no?, que pasaron en octubre expresa una alta conflictividad social que tiene que ver cuando los intereses de la sociedad comienzan a entrar en conflicto básicamente con los poderes económicos y políticos, pero básicamente con el poder político que está en el Estado, ¿verdad? Porque la sociedad siente que esa instancia que tendría que garantizar sus derechos, que es el Estado y los gobiernos que
periódicamente lo administran, no está respondiendo a las demandas de la sociedad, a las necesidades de la sociedad, ¿no es cierto? Y entonces este desencaje, ¿no? Este desequilibrio entre la sociedad y su institución política de articulación, que es el Estado, entra en un desequilibrio y desata esta conflictividad social. Y por otro lado, tenemos que entender que lo de octubre no expresa solamente las insatisfacciones de ese momento, que podría ser el tema de la eliminación de los subsidios que intentaba hacer el gobierno en esa época, sino que hay algo que detona... Hay un acumulado, claro, ¿no? hay algo que detona que fue la eliminación de subsidios, pero que hace que salgan unos conflictos acumulados en un proceso mucho más largo, que uno puede hacer recortes de ese proceso, ¿no es cierto? Podríamos hacer un recorte cuando empezamos nuevamente el régimen democrático, o podríamos hacer otro corte hace una década, pero lo cierto es que si cogemos el primer corte, es decir, la vuelta a la democracia, nosotros tenemos que la sociedad ecuatoriana ha estado sufriendo una serie de abusos del poder que han afectado su vida y la garantía de los derechos. Entonces podríamos poner, por ejemplo, uno, que fue la sucretización en el gobierno de Hurtado, que permitió transferir recursos de toda la sociedad a grupos privados. Otro fue grandes, ¿no? El feriado bancario, que fue directamente un saqueo de los recursos privados de la sociedad, de los ahorros de los ecuatorianos y ecuatorianos, en beneficio del sistema bancario, de los banqueros, ¿no? Y además aupado este saqueo por el Estado. Y luego de eso vino el tema de la dolarización. Y el otro fuerte es los 10 últimos años, donde se ha desatado, ¿no es cierto?, una serie de esquemas de corrupción institucionalizados, ¿no es cierto?, entre el Estado y la gran empresa, por donde se ha ido o se ha desviado recursos del Estado. Entonces, todo esta historia de saqueos, que además está dentro de lo que es la ejecución del programa neoliberal, ¿no?, que implica una expansión violenta del capitalismo, genera muchísimo malestar en la sociedad, no gratuito, ¿no es cierto? Porque esto supone procesos agudos de empobrecimiento, incluso yo les llamo de inmiseramiento, destrucción de la naturaleza, destrucción de los territorios, destrucción de la salud, destrucción de la alimentación, destrucción de la educación, ¿verdad? Es decir, un proceso donde la sociedad es directamente atacada por este esquema económico manejado por las élites políticas. Entonces, claro, hay un momento en que hay tanta presión que la sociedad estalla, pues. Claro, porque tú dices, hubo un acumulado desde el reingreso a la democracia, pero lo más cercano, lo más próximo son los 10 años del correísmo, donde hubo un control, ¿verdad? Y aparentemente hubo una paz, una tranquilidad, sino que hubo un control y luego aparece este decreto 883, ¿verdad? En octubre, que la gente lo toma y el gobierno no sabe cómo responder a la protesta social. Se pudo en alguna medida evitar, esa protesta, esos 13 días de violencia, esos 13 días de 11 muertos, de 13 personas que quedaron sin su vista, de heridos. ¿Se pudo evitar, Natalia? Siempre es posible evitar, o sea, lo que pasa es que eso depende si los gobiernos gobiernan para la población y en función de las demandas de la población, o gobiernan para grupos económicos y políticos. El problema es que la forma en que está funcionando el sistema democrático hace que los grupos que llegan a la administración del Estado por el propio proceso electoral y el financiamiento de corporaciones que mercantilizan las elecciones, hace que los gobiernos queden apostados o queden vinculados con los grandes financistas y luego tengan que realmente gobernar para las grandes corporaciones, que además están siendo respaldadas por todo el orden global neoliberal, ¿no es cierto?, a través de los organismos de crédito internacional. Entonces, claro, se puede evitar si es que el gobierno atiende las necesidades de la sociedad, pues, ¿no es cierto? Porque se supone que para eso está el gobierno.
y que además administre los recursos de la sociedad en función de sostener un equilibrio social que se sostiene sobre la base de que la sociedad vea que medianamente se está cumpliendo sus demandas y sus necesidades. Entonces, claro, lo que pasa es que nosotros tenemos gobiernos, incluido este, ¿no es cierto?, que no gobiernan en atención a la sociedad. Lo que hacen es generar mecanismos para extraer los recursos de la sociedad a los grupos económicos dominantes en el país y en la región. O sea, porque cuando nosotros hablábamos de la eliminación del subsidio, que es un solo ejemplo, hay otras posibilidades de resolver los problemas económicos, ¿no?, que no afecten tanto a la sociedad, pero no se hace. Natalia, si esto comenzó en octubre de 2019 con los transportistas, ¿verdad? Con el asunto de los transportistas. ¿Por qué devino y degeneró un poco en violencia, degeneró en un asunto de realmente de temor incluso para muchos sectores? ¿Por qué devino así? Cuando los estallidos sociales tienen una fuerza de olla de presión, porque eso fue octubre, y no solo aquí, sino en Chile, ahora vemos en Estados Unidos, genera un escenario donde ciertos actores buscan aprovechar ese momento de descontento y de resistencia en función de ciertas agendas, digamos, de partidos o de corporaciones, ¿no? Entonces, claro, de hecho, hay una parte de la violencia que sí es de la sociedad, o sea, que sí reacciona a la sociedad con violencia, porque el ser humano también es eso, el ser humano tiene impulsos agresivos y esos impulsos agresivos se desatan justamente cuando está enfrentando situaciones de precariedad que amenazan con su vida. Pero además de esto, claro, tenemos ciertos grupos, por ejemplo, grupos del correísmo, por ejemplo, grupos del propio gobierno, voy a decir yo, que lo que hacen es aprovechar este momento para incendiar más en función de intereses, como fue el tema de la Contraloría, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque el incendio de la Contraloría tiene cosas que no son propias de un movimiento social, porque además nuestro país, nuestros movimientos nunca han tenido ese nivel de violencia, nunca, ¿no es cierto? Y además uno dice, bueno, ¿por qué incendiar la Contraloría? ¿A quién le beneficiaba? Yo no creo que solo le beneficiaba a funcionarios y miembros del antiguo gobierno, sino incluido de este gobierno. Y también les beneficiaba a ciertas empresas que tenían procesos de la Contraloría. Entonces, eso hay que investigar, ¿no es cierto? Digamos, porque eso fue el hecho más violento que se dio. Y ciertamente ese hecho no tiene que ver con la dinámica de la resistencia de los movimientos sociales en el país. Porque además este país se ha caracterizado por tener resistencias pacíficas. Natalia, porque entonces queda claro que hubo infiltrados, ¿no es cierto? Hubo intereses de por medio y también incluso intereses un poco para delegitimar el movimiento, para delegitimar la protesta que estaba encaminada a frenar el asunto de la eliminación de los subsidios. Sí, hubo momentos en que la situación se estaba yendo de control de la dirección de los movimientos sociales, porque había también la presencia de estos actores que lo que querían es posicionar temas que no eran de los movimientos sociales. Por ejemplo, el tema de una destitución o un golpe de Estado al gobierno de Moreno. Eso nunca fue el interés de los movimientos sociales. De hecho, los dirigentes históricos del movimiento indígena, como la compañera Chancosa, Blanca Chancosa, dijo explícitamente, no es nuestro interés esto. Además, porque históricamente ya hemos aprendido que no basta, o sea, que no tiene sentido votar a un gobierno si es que no se van a cambiar las condiciones que llevaron, ¿no es cierto?, a la inconformidad con ese gobierno. Entonces, no fue interés de ninguna manera de los movimientos sociales de plantear, por ejemplo, el tema de la salida de Moreno. Al contrario, de parte de ciertos sectores de la propia asamblea había ese interés. Por eso el papel de la asamblea en un momento fue, digamos, como aislarse, mirar y ver también la oportunidad y sucesiones de mando. Y eran del propio gobierno incluso, venían esas agendas extrañas, ¿no? Es el contexto, esa es la situación, pero
Ahora se habló y se sigue hablando de que hubo como 800 millones de dólares en pérdidas, dijo el Banco Central, dijo el gobierno, los empresarios, pero no se habla de que hubo 11 muertos, no se habla de que hubo como 13 personas que perdieron un ojo o dos ojos, no se habla de un sinnúmero de lesionados. Y la señora ministra de Gobierno dice que se defendió la democracia y la institucionalidad, y como que deslegitima, por ejemplo, lo que dijo las Naciones Unidas, lo que dijo la CDH, lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo entender eso? ¿Por qué no el gobierno no tiene la sensatez de leer bien y de tomar esas lecciones? El poder difícilmente reconoce errores y reconoce políticas represivas, ¿no? Porque el gobierno realmente no es el gobierno del pueblo, no es un gobierno que trabaje en función del pueblo, es un gobierno de las élites y no son capaces de reconocer, o sea, siempre actúan con digamos, una especie de encubrimiento de sus propias actuaciones en contra de la sociedad, o por otro lado, con actitudes cínicas. Tienen esas dos formas de actuar. O no reconocemos o asumimos una actitud cínica. Entonces, claro, el problema es de no sé cuánta plata que se perdió. La pregunta es cuánta capital, cuántos recursos de los ecuatorianos y ecuatorianas por las trafacías de las élites, por la depredación de las élites económicas y políticas, cuánto perdimos, vuelvo a decir, en la sucretización, cuánto perdimos en el feriado bancario, cuánto perdimos en la corrupción instaurada la década anterior, cuánto hemos perdido económicamente y recursos de la sociedad, cuánto hemos perdido en destrucción de la naturaleza por expansión del extractivismo, que ha sido un negocio básicamente para las corporaciones extranjeras, ¿no? Entonces, claro, ahora se pone la gran pérdida producto de la violencia de la sociedad, de la violencia de los movimientos. O sea, las sociedades que no se indignan frente a tanto abuso son sociedades que están muertas, ¿verdad? Entonces, la protesta es legítima, es un derecho no constitucional solamente, la resistencia, es un derecho básico humano. Claro, lo que mucha gente, y sobre todo en Quito, la gente reclama y de alguna medida tuvo cierta resistencia, es que un poco se vandalizó contra algunos bienes públicos y privados. En todo caso, no hay ningún sancionado del un lado ni del otro lado, ni por las muertes ni por las pérdidas. ¿Qué pasa con la justicia? O sea, la justicia lamentablemente también funciona o trabaja en función de los poderes. Aquí nunca ha habido justicia para los pueblos y sobre todo para los pueblos indígenas. O sea, yo condeno los actos de violencia, de destrucción y todo, pero yo quiero hacer un llamado, ¿no? O sea, ¿por qué no protestan con la misma fuerza de la destrucción de Quito y todo? ¿Por qué no protestan cuando se destruyen las comunidades y territorios de los pueblos originarios? Cuando se destruye la Amazonía, cuando se contaminan los ríos, cuando se contamina el aire, eso es una destrucción irreparable. Cuando se destruyen los páramos, es irreparable, ¿no es cierto? Y es la casa de todos, pero son básicamente territorios de los pueblos campesinos e indígenas. Pero ahí no se habla de vandalismo. ¿Por qué no se habla del vandalismo y la violencia de las corporaciones aupadas por el gobierno, ¿no? Natalia, la gente a esta hora dirá, bueno, ¿valió la pena lo de octubre? ¿Valió la muerte? ¿Valió los heridos? ¿Valió las pérdidas? ¿Valió la pena? ¿Y qué lecciones hemos sacado y qué reflexiones podemos tener a estas alturas, Natalia? Voy a decir que nada justifica la pérdida de vidas humanas, ¿no? Y el dolor de esos familiares y la pérdida de la salud y el dolor de esas personas que fueron víctimas, por ejemplo, de que les arranquen un ojo, ¿no? Que les golpeen, que les encarcelen. Nada justifica. Pero lo que sí hay que decir es que en la historia de la humanidad nunca se ha conseguido avances en derechos de la sociedad si no es con movilización de esa misma sociedad. Los grandes avances en vida digna de la sociedad no ha sido una especie de regalo de las élites dominantes a lo largo de la historia de la humanidad. No son las élites las que dan los derechos y la vida digna y el futuro se gana la sociedad movilizándose, ¿sí? No hay otra manera.
la propia sociedad construye, ¿verdad? Construye su progreso, su desarrollo, sus libertades, Sí. correcto. Otro tema que estuvo muy candente y que hasta ahora está, es el papel de los medios de comunicación, Natalia. ¿Cómo juzgas tú el papel de los medios de comunicación en ese entonces y ahora mismo cuando están rememorando esos hechos? Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos y sobre todo los grandes medios de comunicación tienen agenda propia que está ligada a los dueños de los medios. O sea, es un secreto a voces a nivel mundial que los medios de comunicación tienen dueños y tienen dueños que están vinculados a otro tipo de negocios y les interesa defender ciertas posiciones, por un lado. Por otro lado, siento que hubo una actitud detestablemente racista en muchos medios hegemónicos, ¿no? O sea, una forma de pasar la información con un sesgo colonial y racista, ¿no? Y clasista también. Entonces, los indios salvajes, más o menos, ¿no? Así era el planteamiento, o sea, que subyacía las noticias, que han venido a destrozar Quito, o sea, la capital de los mestizos, más o menos, ¿no? La hispanidad han venido a destruir. Entonces, me parece que fue una transmisión sesgada, ¿no es cierto? Que buscaba, yo creo así, que buscaba levantar a Quito, a la población de Quito en contra sobre todo de las organizaciones indígenas. Y eso me parece terrible. O sea, a mí, porque yo entiendo que no pueden informar todo para mantener la calma, pero hubo un silencio. O sea, comenzaron a hablar, era cuando ya se sintieron afectados en sus intereses. Pero pero no transmitían cuando la represión bombardeaba de forma bárbara, ¿no? O sea, brutal, bombardeaba a los sitios donde se encontraban los asentados, las comunidades indígenas, ¿no? Eso no mostraba. Natalia, dos figuras o cabezas visibles de, no sé, de la represión, ha dicho mucha gente, fue la señora ministra de Gobierno, que luego galardonó y premió a los policías, y el señor ministro de Defensa, que luego escribió un decreto para el asunto del uso de la fuerza, que afortunadamente la Corte Constitucional lo dejó sin efecto. En todo caso, no hubo por parte del Congreso el pedido de que ellos dieran un paso al costado. Pero ahora que estamos en pleno proceso electoral ya, ¿cómo deben leer los sucesos de octubre y los de octubre y los de atrás, ¿no es cierto? Los de atrás. ¿Cómo deben leer los aspirantes a la Asamblea Nacional, los aspirantes al Palacio de Gobierno? ¿Cómo deben leer los líderes para que no siga pasando aquello? Porque como tú dices, si no se solucionan los problemas del pueblo, de la mayoría del país, estas protestas, esta violencia social no podrá pararse y si es que no se para, pues nosotros vamos un poco para atrás. Tengo bastante dudas de que lo lean bien, porque siento que desde hace mucho tiempo, o desde su propia constitución, la democracia liberal no permite la formación de gobiernos que ciertamente gobiernen en función de la sociedad, ¿no? O sea, deberíamos tratar de cambiar el sistema para ampliar los procesos democráticos, realmente que sea una democracia desde abajo, y para limpiar a la democracia representativa de la interferencia de intereses económicos corporativos. O sea, si es que no hacemos eso, va a ser difícil que podamos siquiera decirles a los candidatos, ¿no es cierto?, que piense que el llegar al gobierno, ¿no?, que es administrar el Estado, en los momentos actuales es algo súper difícil, ¿no? Y que necesitan tomar medidas fuertes, medidas duras, pero no en contra de la mayoría de la sociedad, sino en contra de los grupos económicos, como por ejemplo, o sea, cobrar impuestos a las grandes corporaciones, pero impuestos reales, ¿no? Cobrar impuestos a los bancos, generar políticas para que los bancos no extraigan toda la riqueza de la sociedad,
de los ahorros de la sociedad y ganen con esos ahorros y encima pongan tasas de interés altas, ¿no? Rever todos los contratos que se ha hecho con corporaciones en beneficio de esas corporaciones, como por ejemplo Claro, por ejemplo Movistar, pensar en qué bien el Estado se vende y cómo se vende y para qué se vende, ¿no? Sí, tendrían que tomar, siempre hablan, dice, tenemos que tomar medidas duras que va a afectar a todos, pero tenemos que entender, dicen que esto es para mejorar la situación económica, pero siempre las medidas afectan a la mayoría del pueblo, como subir el IVA. Sí, un gobierno tendría que tomar medidas súper duras, ¿no? Y el pueblo le respaldaría si afectaría a aquellos que acumulan la riqueza, ¿sí? Y concentran la riqueza en proporciones cada vez más obscenas, no solo en el país, sino en el mundo. Entonces, ¿por qué no se sube el impuesto a la renta a los bancos, a las grandes comercializadoras, a los grandes exportadores, ¿sí? A los grandes importadores? ¿Por qué no se les sube los impuestos? Ahora, eso supone que sea un gobierno que ciertamente trabaje para los intereses del pueblo. ¿Tú crees, Natalia, que las calles están un poco tibias y pueden volverse a calentar con todas estas medidas del gobierno, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en plena campaña? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo ves? Creo que si siguen presionando a la sociedad, es decir, y que no dan respuestas para solucionar los graves problemas que estamos enfrentando los pueblos por efecto de la crisis sanitaria y la reclusión, ¿no es cierto?, de la pandemia que ha destruido la economía, pero la economía media, la economía de las pymes, o sea, esa economía, porque las grandes corporaciones se han enriquecido, ¿verdad? Si no da solución a eso, es obvio que la sociedad va a salir, porque hasta por un problema de desesperación. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, no es un problema de que somos salvajes los ecuatorianos ni los latinoamericanos. Fíjense en lo que está sucediendo en Estados Unidos. El problema de Estados Unidos no es solo por el tema de la brutalidad policial, es por un problema de una desigualdad creciente que está viviendo ese país y por un empobrecimiento agudo. Gente que ha perdido el empleo, gente que no tiene para pagar el arriendo, que le sacan, ¿no es cierto?, que le cobran las deudas del banco, que le quitan los bienes. O sea, que le destruyen el trabajo. O sea, Natalia, con ese panorama que tú estás trazando, diseñando, le vemos un futuro bastante sombrío, bastante oscuro. ¿Qué le espera al gobierno que se posesionará el 24 de mayo del 2021? ¿Qué país va a recibir y qué país nos merecemos construir, Natalia? Va a recibir un país que ha sido saqueado por las élites económicas, eso va a recibir, saqueado, robado, ¿sí?, burlado. Ahora, ¿qué hacer? Vuelvo a decir, o sea, la única manera, la única política para mí es que haya una voluntad de redistribuir lo poco que tenemos. Eso, si no hay eso, no va a haber pacificación. Y eso hablan incluso los líderes mundiales de Europa. O sea, que se resisten, pero dicen que si no hay realmente una redistribución de la riqueza, entonces lo que vamos a tener en el futuro es un conflicto generalizado en el planeta. Y para el país tiene que haber redistribución de la riqueza, redistribución de las tierras, tiene que distribuirse las tierras a comunidades agrícolas, ¿no? Tiene que darse la posibilidad de que las comunidades puedan hacerse cargo de las tierras cultivables para garantizar la alimentación, primero de nuestro país, el alimento interno sano, soberanía alimentaria. O sea, no explotación de recursos naturales que van a destruir el recurso básico que tenemos para garantizar alimentación y salud. Natalia, para concluir, en pocas palabras, ¿y existe esa predisposición en algunos líderes? ¿Hay líderes honestos, hay líderes confiables en el Ecuador? ¿O simplemente estamos acudiendo ahora con 17 posibles candidatos a la presidencia de la República a que no tengan idea de lo que pasa en el país y consecuentemente no tienen idea de cómo sacarla a este país y simplemente quieren no sé si cumplir una vanidad,
cumplir un egocentrismo, cumplir una obsesión. ¿Qué crees tú? ¿Hay líderes capaces en este país como que puedan derrumbarle al Ecuador? O sea, creo que el problema no es de líderes. Yo no estoy de acuerdo con los liderazgos. O sea, yo creo que es un problema de procesos. Y lo que veo ahí es que la mayoría de los candidatos son ellos, individualidades. Unos individuos narcisistas o sea, quieren ser candidatos, no sé por qué, para poner en la hoja de vida o para decir yo fui candidato porque veo que no tienen ninguna posibilidad. Hay otros que son los dueños de sus partidos y que como tienen plata, porque son banqueros, se hacen un partido político y entonces ahora quieren ser presidentes de la República. ¿Quién representa? A nadie, representan al grupo de banqueros. Creo que hay procesos, ¿sí? Por ejemplo, creo que el Pachacuti tiene un proceso. No sé si puede hacer algo en este contexto, también hay conflictos internos y todo, pero al menos ahí veo que más allá del candidato, que también es un candidato, es una persona, creo que hay un proceso. Creo que la garantía es que haya procesos, no que haya líderes, procesos que articulen ciertamente. Pero tiene que haber alguien que lidere ese proceso, Natalia. El problema es que a veces cuando el liderazgo se vuelve tan vertical, porque así funciona patriarcal, dirían las feministas, yo estoy de acuerdo, el líder termina aplastando al proceso. Ese es el problema. Eso pasó con Correa. Pero depende de las bases, depende si las bases le permiten que ese liderazgo sea vertical, pues. Es que me parece que, bueno, esa es una discusión más de carácter teórico, es que el problema del líder tiene una estructura vertical. Entonces, deberían haber ciertamente lo que se llama direcciones colectivas, no individuales, direcciones colectivas. Pero toda la lógica de la electoral se centra en el individuo. Y no es así. Tenemos que pasar a lo que son direcciones colectivas y además a que se alternen. Es la única manera de asegurar procesos y democracia. Y en primer lugar, formar base social y no clientes. Formar una sociedad, digamos, consciente, una sociedad crítica, soberana y autónoma, ¿sí? Claro que sí. No masas, no clientes. ¿Sí? No usuarios de marcas electorales, sino una sociedad. No fanáticos, no feligreses, ¿no es cierto? Eso hay que formar. Gracias, Natalia. Gracias a la doctora Natalia Sierra, socióloga y docente universitaria que ha comparecido en Pensamiento Crítico, un poco para reflexionar, un poco para pensar fríamente ahora que han pasado ya 360 y pico de días de los sucesos de octubre de 2019 y un poco aproximarnos a cómo piensan o a cómo leen los líderes actuales, de aquellos que van a estar en la papeleta electoral para las elecciones del 2021. Gracias, Natalia. Buenas noches, muy amable. Buenas noches a usted. Muchas gracias. Esta ha sido la comparecencia en Pensamiento Crítico de Natalia Sierra. Este programa llegó gracias al auspicio y a la confianza de Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser
parte de nuestra felicidad. Gracias, señoras y señores, por haber compartido este día jueves 8 de octubre de 2020 un nuevo episodio, una nueva entrevista en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Volveremos el día de mañana para seguir conversando sobre cosas importantes, sobre cosas trascendentes. Mañana, Galo, vamos a hablar sobre turismo, ¿verdad? Sobre turismo, porque iniciamos mañana un feriado de 3 días por el 9 de octubre, 200 años, bicentenario de la independencia de la ciudad de Guayaquil, a quien saludamos cordialmente y lo haremos mañana también por los 200 años. Saludos Guayaquil, saludos a todos aquellos que viven y que forman esa gran comunidad guayaquileña. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.